El tema que hoy vamos a dar a conocer nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es saber que necesitamos saber que el enemigo va a querer dañar nuestros hemisferios. Cuando hablamos de hemisferio estamos hablando de dos partes del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Todos tenemos dos hemisferios, todo ser humano. Y dentro de los hemisferios podemos también tener la anatomía de las emociones, porque todo va a entrar en las emociones. Los dos hemisferios reciben emociones, pueden ser positivas o negativas. Tenemos emociones como amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, parte de fruto. Esos son emociones. Y también temor, lo contrario, el temor, la amargura, el odio, la ira, la depresión, confusión, ansiedad, culpa, venganza o vergüenza, son parte también que entran a los hemisferios. Todo esto entra a alguno de los hemisferios, sea negativo, sea positivo, por eso es que tenemos que controlar y tener un dominio propio sobre la situación que podamos vivir. Si es una preocupación, mantener un control, mantener una calma. Si es un desastre, algo difícil o la pérdida de un ser querido, mantener una paz y confiar plenamente en el Señor. Tenemos la palabra también de las emociones, que son el diálogo y el dialogismo, que son dos cosas diferentes, ya que cuando nosotros tenemos un diálogo de 200, 300 palabras por minuto, lo que hacemos en una conversación. Pero cuando ya es un dialogismo, son de 1000, 1500, 2000, 3000 palabras por minutos al cerebro. Por eso que muchas veces hay personas que, independiente a que no puedan dormir, es porque su mente está conversando. Y no conversa verbal, conversa en los pensamientos. Y por eso es que están muchas personas que les cuesta, porque su mente piensa: ¿por qué no hice esto? Si hubiera ido allá, si yo hubiera hecho esto, ¿por qué hablé? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no lo dije? Y empezamos a tener tantos pensamientos que más pensamos nosotros en el dialogismo que verbal. Porque muchas personas poco hablan, pero hablan más en la mente. Y ahí se convierte en el dialogismo. Entonces, muy interesante lo que hoy vamos a estudiar sobre los hemisferios, y el texto base era en Paz me acostaré del Salmo 4:8. Muchas personas entonces piensan tanto que no pueden dormir, o no pueden reaccionar, o no pueden saber qué hacer, porque su pensamiento es más poderoso que el diálogo, que hablar es mucho mejor, conversar. Cuando uno piensa, no es malo, pero a veces eso causa que las personas se estresen. ¿Por qué se estresan las personas? Porque conversan consigo mismo, porque piensan cómo buscar una solución, porque piensan qué voy a hacer mañana, piensan qué voy a hacer ahora, piensan cómo lo voy a hacer la semana pasada, piensan en la enfermedad, piensan en el problema, piensan en el hijo, piensan en el caos, piensan en lo que está pasando en el gobierno, piensan en las tragedias. Pensamos tanto que eso nos roba a veces también nuestra paz. ¿Por qué? Porque sencillamente pensamos tanto en que no podemos tener paz, y la paz es muy importante. Esto es muy interesante. Hablé hace poquito en la clase de ayer que estuvimos conectados, que está grabado, que los días jueves estamos transmitiendo a través de la radio, y ahí hablamos el día de ayer sobre ladrones de energía. Y dentro de esos ladrones de energía también pueden haber personas que te roban la paz. Lo que te robe la paz, evítalo. La escritura decía de las personas que te roban toda la paz, a estos dice la escritura: evítalos. No odiarlos, evítalos. Porque cuando nosotros tenemos personas que a veces están cerca de nosotros y nos roban el gozo, nos roban nuestra paz, no podemos crecer, no podemos avanzar, porque el enemigo sí aprovecha de todo esto. Entonces, muy interesante que en el dialogismo, cuando pensamos tanto y no buscamos una solución, se convierte después en un estrés, en una ansiedad, en una depresión, y muchos no pueden dormir por lo mismo. Ahora, es importante no dialogar con el serpiente.
¿Cómo se dialoga con el serpiente? Con los pensamientos negativos, cuando uno no encuentra una solución. Por eso de lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él me ayudó. Pero muchas veces decimos el texto, lo sabemos y lo hablamos, lo predicamos, pero cuando llega el momento nos olvidamos de la paciencia, nos olvidamos del gozo, nos olvidamos de la alegría y comienza el caos, el problema, el griterío, no controlamos nuestras emociones y es producto de que tenemos que tener un dominio propio en nuestras emociones. Y aquí no estoy hablando de don, es muy independiente. Por eso que muchos se confunden y porque la gente lo ve en el don cree que son los superhombres. No lo es. La gente igual comete sus errores. Estas personas que usted ve que son usados grandemente también cometen sus errores. Pero como la gente los tiene como ídolos, los endiosa, piensan que ellos son como santos, como que no pecan, como que no fallan. Entonces, ahí vemos claramente una emoción alterada. Por eso es que es importante no dialogar con los pensamientos negativos, sino permitir al Señor que Él nos ayude. Y el texto que decía la hermana Ángeles es del Salmo 4.8. Aquí tenemos dos versiones. En la Valera dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. La versión TLA dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Pero muchas veces nosotros nos acostamos y pasan horas y horas y no podemos dormir. Yo creo que a todos nos pasa, a mí también a veces me pasa. Y estamos ahí contando ovejitas, ya vamos a la ovejita 3.000, la ovejita 4.000. Cuando ya vamos contando la ovejita 5.000, todavía estamos a cabezazos, pero no podemos dormir. Y pasa eso. Entonces es porque quizás pensamos mucho o hay algo que a lo mejor tenemos que tener un control de esto. Sí, Dios cuida de nuestras emociones, Dios cuida de todo, pero también tenemos que nosotros procurar hacer algo. El verso 5 de la versión TLA dice, yo me acuesto y me duermo. Y a veces nosotros nos acostamos y nos dormimos de cansancio. Por una parte bien, porque ya vaya a dormir tranquilo. Y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Eso es lo que hace el Señor. El tema de hoy es los hemisferios. Estamos viendo en Mesa de Diálogo sobre los hemisferios, las batallas de los hemisferios. Ese es el tema de hoy. Las batallas de los hemisferios. Ya hablamos al comienzo que tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Las preguntas también las pueden hacer ahí mientras por chat. Y si hay alguna duda relacionada al tema que estamos dando a conocer y procurar mantener paz. Aquí podemos ver una representación de los hemisferios. Este es el cerebro. Y el cerebro tiene un hemisferio izquierdo y tiene un hemisferio derecho. Y dentro de estos hemisferios, izquierdo y derecho, siempre van a haber batallas. Es muy difícil que los dos se coloquen de acuerdo porque son diferentes. Uno es al pasado, el izquierdo, el otro, el derecho, va al presente. Entonces es difícil que los dos se coloquen de acuerdo, porque por eso que sí, a veces interactúan, pero que estén uno solo es imposible. Importante entonces entender que la batalla de los hemisferios siempre la vamos a tener. Por eso es que a usted le ha pasado a una mujer que usted está bien, un momento está con el gozo, con la alegría y está en el tercer cielo, y de repente cualquier cosa, cualquier minuto se va por el suelo. Ahí hay que subirle el ánimo, hay que orar, hay que otra vez animarla y se levanta usted como globo, que el globo se desinfla y que volverlo a inflar. Entonces no tendríamos que ser así si manteniéramos nuestras emociones equilibradas o nuestros hemisferios en un control. Pero a veces tienen que soplarnos para que podamos nuevamente estar fortalecidos con fuego y vuelve nuevamente de repente el problema y nos desinflamos. Porque siempre va a haber una batalla constantemente en nuestras emociones. Que no es malo, pero sí hay que controlarlo. No es bueno estar con el decaimiento. No es bueno estar porque ahí va a producirse el doble ánimo. Ahí se puede producir también lo bipolar. Mire qué importante todo esto. Por eso que en la batalla, el tema de hoy, la batalla de los hemisferios, siempre vamos a tener estas dos confrontaciones. Estas dos confrontaciones van a estar. Un hemisferio izquierdo
que quiere hacer lo suyo, un hemisferio derecho que quiere hacer lo suyo. Y van a estar siempre esas dos luchas, esas dos batallas. Entonces nosotros tenemos que pensar, como dice Filipenses 4:8, en esto pensad, en lo bueno, en lo de buen nombre, donde hay bondad, donde hay digno de alabanza, Filipenses 4:8, donde es digno de honra, si esto tiene virtud, en esto pensad. Ahora, cuando hablamos ese texto, en esto pensar significa en esto meditar. Pensar es meditar. ¿Cómo meditamos? Cosas buenas. Meditamos las cosas del Señor, pensamos, meditamos las cosas que Dios quiere hacer, meditamos cómo Dios en su misericordia, Él va a hacer algo nuevo, va a hacer algo bueno. Eso es meditar. Meditar es eso, pensar. Y las batallas siempre van a estar. Y el Salmo 4:8 decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Aquí hablamos también de los hemisferios, porque el Señor habla del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Todos son diferentes. En Job capítulo 33:14 dice, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela Dios al oído de los hombres, le señala su consejo. Este es un texto muy impresionante, muy importante, porque cuando hablamos en paz me acostaré y en paz dormiré, está hablando el Señor a nuestro hemisferio izquierdo. Por eso que el Señor no es que diga dos veces, y ahí está hablando dos veces paz. En paz me acostaré y en paz dormiré. Cuando la palabra dice a sí mismo, está volviendo a decir en paz otra vez. Dos veces la palabra en paz me acostaré y en paz dormiré. Cuando sale el número 2 es una aseveración. ¿Qué es una aseveración? Una confirmación. Así lo he dicho, así está establecido, así dice Dios y así será. Eso significa el 2. El 2 es una confirmación. Entonces, si Dios dice en paz me acostaré y en paz dormiré, así va a ser. Es cuando el Señor también dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es lo mismo, porque está hablando nuevamente lo mismo de dos veces, que quiere decir a nuestra realidad, de nuestros hemisferios, tener seguridad de que Dios nos quiere bendecir. Ahora, sí, los sueños son importantes analizarlos. Ahora entramos en otro tema, pero porque hay sueños que pueden estar según lo que podamos vivir durante el día, alguna preocupación, si hay un problema en la economía, usted va a soñar. Hay gente que sueña por el problema o en la enfermedad, puede también soñar producto de la enfermedad. Si hay un caos, si hay un miedo, puede también soñar del caos y del miedo. Entonces tenemos que analizar bien qué tipo de sueño. Ahora, si usted no tiene la interpretación, siempre le hemos dado, decir, escríbame y conversamos el tema, analizamos el sueño, porque hay sueños que son realmente ataques del enemigo, otros son sueños de Dios y otros son sueños producto de que comió mucho. De verdad, cuando uno come mucho, se acuesta con el estómago lleno, a veces sueña disparate. Pero ese es otro tema, pero eso es otro tema ya, pero a veces también pasa. Entonces es importante entender qué tipo de sueño estamos soñando. Y aquí en este texto de Job dice, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Habla el Señor por sueño y por visión nocturna. Estamos hablando de los hemisferios, no estamos hablando de lo audible, que Dios te habla por profecía, no, ese es otro tema. Estamos hablando de lo que Dios habla a nuestros hemisferios, por sueño y por visión nocturna, a nuestros sentidos, en nuestra capacidad. Dios nos habla, según lo que menciona acá Job, hay muchas maneras que nos habla, pero aquí estamos hablando del punto que se refiere Job, en sueño y en visión nocturna. Entonces, en ese sueño puede ser algo, valga la redundancia, que tú soñaste y Dios te habló, o también puede ser el enemigo. Ahora, en visión nocturna, eso significa un éxtasis. Es cuando uno tiene una revelación. O puede estar despierto, puede estar dormido y tiene una visión que se parece. Son cosas también en que Dios habla. Entonces, el texto de Isaías, este es un texto muy interesante, de Isaías 26, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vemos claramente a través de la Escritura cuán importante es saber y entender que el Señor siempre quiere bendecirnos, quiere ayudarnos y fortalecernos a través del mensaje, a través de la palabra, que nos ayuda mucho a poder entender la gracia y la misericordia que el Señor quiere hacer con nosotros. Esto nos ayuda mucho para nosotros saber cuán necesario es vivir completamente esperando en Él. Y mire que este texto, recuerde que hablamos, en paz me acostaré y en paz dormiré, mi paz os dejo, mi paz os doy. 2 veces ya hablamos que el número 2 es una aseveración, significa el 2 una seguridad. Si Dios te dice algo, ya algo 2 veces, por eso que a veces nosotros pedimos confirmación de algo. Usted puede pedir confirmación. Si va a salir, si va a viajar, si va a hacer un trabajo, pida confirmación. Confirmación es 2, que ahí se que Dios le confirme lo que usted quiera hacer. Y este texto de Isaías 26:3 habla también de lo mismo del cerebro. Claro que aquí dice, Valera, tú guardarás en completa paz. Pero en los textos originales, como la versión SA dice, con propósito firme, asegurarás la paz, la paz. Pues sentía confiado. Mire qué interesante, ya aquí no ocupa como la Valera. La Valera dice en completa paz, aparece una vez la palabra paz. Pero en esta versión aparece asegurarás la paz, 2 veces la paz. Otra versión es la Valera, pero de 1865. Sentencia firme, ¿se fija? Sentencia firme es el número 2, aseveración, confirmación. Que guardarás paz, paz, porque en ti ha confiado. Nuevamente volvemos 2 veces al número o a la palabra paz. BDN, al de ánimo firme le guardarás la paz, porque en ti está seguro. Y la versión oro, tú, oh Señor, nos conservarás la paz, Y fíjate que tenemos varias versiones que hablan de 2 veces la paz. Valera menciona una sola vez, pero hemos hablado otras veces que Valera hay muchos problemas de traducción. Entonces, los textos más originales hablan 2 veces paz. El Señor quiere mantener paz. Sentencia firme, confirmación firme que guardarás, que Él te va a dar paz, paz. Y la versión Oso de 1569, firme que guardarás paz, paz porque en ti ha confiado. Se fija que hay muchas versiones que nos hablan 2 veces la paz. Ahora, cuando tiene que ver 2 veces paz, está hablando hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. En paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Eso es lo que significa 2, que es una aseveración, es una seguridad, es una sentencia firme, así será, no hay quien lo revoque. El Señor dice, si yo lo digo así, así será, y tendrás paz para tu vida, para tu casa, en tus emociones y aún en tus sueños. Por eso es que es muy importante tener la paz. Hablamos, volvemos al tema de ayer, lo que te robe la paz, evítalo. Había un texto que decía, había una gran lista, y de esa gran lista decía, a tales evítalos. No habla de enojo, porque tenemos que tener paz con las personas, pero dice evítalo, porque tú puedes perdonar a una persona, pero no significa que tengas que caminar con él. Entonces lo mismo, tenemos que mantener esa paz, pero no significa que tengas que caminar con él, porque si la persona te roba la paz, mejor aislarte de lo que te roba la paz, sea una persona, sea un amigo, sea algo que te roba la paz. Significa que a veces hay personas que siempre andan con amargura, siempre te amargan, siempre andan con pesadeces, siempre andan con el cuento, con la mentira, con el chisme, y eso te roba paz. Entonces mantén tu paz firme, con una seguridad y una confianza también. Y lo que hablamos ayer tiene que ver mucho también, porque lo que hablábamos el día de ayer era los enemigos o los ladrones de energía.
Y recuerde que somos nosotros energía y hay personas que te roban la energía. Y hablamos de varios tipos de personas que te pueden robar tu energía. Entonces, esa palabra paz es la palabra shalom. En shalom me acostaré y en shalom dormiré. 2 veces paz. ¿Qué significa shalom? Shalom es la palabra que significa restricción total del caos. Todo lo que quiera entrar en tu hemisferio izquierdo derecho, todo lo que quiera entrar en tu vida, todo lo que quiera amargarte, shalom, restricción total del caos. Por eso es que es importante, si viene un hijo a robarte la paz, un esposo a robarte la paz, el compañero de trabajo te roba la paz, tú dices, yo tengo el shalom. Shalom, 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 shalom. Y repite las cosas que tu hemisferio lo tenga en sí, porque el shalom es restricción total. Eso significa que aunque hagan lo que quieran los compañeros, el enemigo, yo estoy en paz, confiadamente, estoy tranquilo. Pero hay gente que le roba la paz y otros caen en el juego de esto. Por ejemplo, un compañero de trabajo, o que quiere hacer algo, te tiene envidia y tú caes y te dice una mala palabra y tú caes en el juego y sigues en el juego de esas palabras. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que tú caigas en el juego y que pierdas tu paz. Pero después que peleaste y estuviste con la peleadera, con la persona, ¿cómo quedaste después? ¿Quedaste con gozo? ¿Quedaste con alegría? Claro que no, te robó tu paz entonces. Mire qué bonito, qué interesante. Por eso lo que nosotros no controlemos no va a robar la paz. Y esto es difícil, ¿eh? Si aquí no estamos hablando de ser superhombre, no estamos hablando de dominio propio. Que tenemos que tener un dominio propio de lo que pensamos, de lo que hablamos. Porque la lengua, recuerde que es uno de los peores, el miembro que no tiene hueso, uno de los peores que no tiene hueso, pero más destructor. La lengua puede encender bosques. Y hemos hablado bastante de ese tema. Entonces, cuando no controlamos nuestra lengua, hablamos, herimos, después decimos, ay, ¿por qué le dije? ¿Por qué hablé? Y ahí nos reargulle nuestra conciencia, pero ya la fregamos, o ya la regamos, como se dice también en Chile. No sé si serán buenas palabras o no, pero bueno, significa que ya la jodí, así se dice en Chile, o ya la fregué, o ya lo dije, y no tenía que haberlo dicho. Eso es esos términos. Así que Dios nos ayude a controlar y tener paz. Y cuesta eso, porque cuando alguien, y principalmente cuando alguien habla mal de ti, eso es lo que más duele. Porque tú guardas, tú te proteges, tú estás buscando de Dios, te estás haciendo las cosas bien, y viene un desventurado y habla mal de ti, eso molesta. Claro, molesta. Pero ahí tenemos que en lo posible decirle, Señor, dame ese chalón, el doble chalón, para que no caiga yo en el juego de la venganza, del enojo, de la ira. Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno, agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. Hemos visto en este pasaje que no se puede saber si es algo agradable a menos que comamos. Pero ya podemos nosotros comer algo en nuestra mente. Mire qué interesante eso, porque la mujer, después que comió, vino el caos, pero ella ya había comido en su mente. Cuidado con lo que comas en tu mente, porque el pecado proviene primeramente en la mente y luego viene en el hablar o en la ejecución del cuerpo. Cuando uno habla algo ya hay un pasado, cuando uno ejecuta, dice algo, es un pasado. Primeramente se ejecutó en la primera, que es la mente. Por eso es que la mujer, antes que pecara y tomara con el tacto y comiera, ya había pecado en su mente. Ya había dicho, el árbol es bueno, agradable, deseable. No podemos saber si te dan a ti un fruto y nunca lo has comido, porque ese era un fruto que jamás lo había comido el hombre y Dios le había dicho, no coma de ese fruto. O sea, jamás ellos tenían ese sabor a ese fruto porque Dios dijo que no deberían comer. Pero la mujer dijo, en su mente era bueno, era agradable y deseable. Entonces, ¿cómo podía decir algo si no lo había comido? Es porque había pecado ya primeramente en su mente. Qué importante esto de tener el cuidado entonces de nuestros hemisferios. Cuidarnos porque todo primeramente radica en los pensamientos. Esto es lo mismo cuando alguien dice,
Es que pastor, yo pequé, el demonio vino, me tentó y no me di cuenta. Satanás vino, entró a mi vida y no me di cuenta. Mentira, no es así. La persona que pecó lo hizo consciente. No es que vino Satanás y lo hizo pecar y después él reaccionó y dijo, oh, ¿cómo pequé? No me di cuenta. No, mentira, se engaña a sí mismo. La persona que pecó, pecó porque le gustó. La persona que pecó, pecó porque dio rienda suelta a su carnita. Entonces, muy importante entender que todo radica por los pensamientos. La mujer vio el árbol y vienen los sentidos de la vista. La mujer antes de comer del fruto ya había pecado en su mente. Es lo mismo que cuando aplaudimos. Cuando yo aplaudo, pareciera que está sincronizado, pero no lo es. Yo aplaudo y es un pasado. ¿Por qué? Porque primeramente lo pensé, lo llevé en el cerebro y luego lo ejecuté. Asimismo el pecado. Todo radica por un espíritu. Dentro de ese espíritu luego viene la ejecución. La ejecución del cuerpo se llama un pasado. Cuando nosotros hablamos algo que no tendríamos que hablar, es porque ya hubo un problema en el espíritu. Tú no tuviste un espíritu de dominio propio. O cuando tocaste algo, cuando viste algo, cuando escuchaste algo que no tendrías que escuchar, ya tu oído espiritual escuchó algo, porque todo radica en el espíritu. Ya tus ojos espirituales primeramente vieron lo que no tendrían que ver y tus ojos físicos después lo vienen. Todo radica entonces al primer ser espíritu. Lo que no se controla del primer ser espíritu, ahí es donde vienen todos estos tipos de problemas. ¿Qué dice la palabra? En la ley del adulterio eran enjuiciados 2 personas. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Hoy con la gracia no es que tengamos más libertad. En el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, eran tomadas, sacadas de afuera o eran apiedradas. Recuerden la mujer adúltera que menciona en el Nuevo Testamento, estaban a punto de apiedrarla y ahí Jesús intervino. Entonces, cuando en la ley, en el Antiguo Testamento, la persona la encontraban en el acto de adulterio, la tomaban hasta la mataban también. Y hoy en día dice, oh, qué bueno que no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero por la gracia hay más responsabilidad. No nos confiemos de que estamos en la gracia y hago lo que quiero. No, hay mayor responsabilidad. En la ley del Antiguo Testamento decía, si pecara, muerte. Pero ¿qué dice Mateo 5:18 en la gracia? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fija que ya hubo un adulterio? El mismo adulterio que comete el Antiguo Testamento, el mismo adulterio que es ahora solo con la mente. Si la codicia, hablo de codiciar, ahí se vuelve entonces un problema en que la persona ya tiene un problema emocional, algo que no puede controlar. Es muy interesante lo que vimos, lo que estamos viendo hoy, que nos ayuda mucho a entender el cuidado que nosotros tenemos que tener contra estos tipos de espíritus, porque todos estos son espíritus y tenemos que saber la importancia de cuidarnos de nuestras emociones. Entonces, no porque estemos en el Nuevo Testamento, en la gracia, tenemos libertad o chipe de hacer lo que queremos y tenemos un albedrío de hacer lo que queremos. No, no lo es. Hay una mayor responsabilidad. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, todo esto, a través del mensaje que hoy hemos dado a conocer sobre las emociones, sobre las batallas de los hemisferios, que es el tema de hoy, nos ayuda mucho a entender cuán importante es entonces cuidarnos de nuestras emociones, cuidarnos de lo que hablamos, cuidarnos de lo que decimos, evitar lo que no tenemos que hablar y controlarlo. ¿Para qué? Para dormir tranquilo. Por eso es que es bueno dormir tranquilo y en paz. Y ahí actúan los hemisferios. Por eso es que recuerde que esta lucha no porque usted vaya a la iglesia, usted tenga don, no significa que usted no va a tener lucha. La vamos a tener hasta que venga Cristo. La Escritura dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener luchas todos los días.
Por eso la Escritura dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, esa perseverancia significa que van a haber batallas. ¿Y cuál va a ser nuestra batalla? Nuestro hemisferio, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y ahí donde el enemigo más va a atacar al hombre y a la mujer con pensamiento o hacernos caer de la gracia de Dios y poder entrar en el juego del enemigo. Si es de ira, el enemigo va a tratar de controlar esa área y hacerte fallar, hacerte pecar. Y tú, como no hay un control, entonces el enemigo va a tomar ese asunto. Entonces, muy importante, a través del tema que hoy damos a conocer, que Dios nos ayude para poder controlar lo que pensamos, para controlar lo que hablamos, para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros actos. Todo tiene que ser bajo un control específico del reino de Dios. Esto es muy importante porque nos ayuda a crecer a través de la palabra del Señor. Hoy en Meses de Diálogo estamos viendo las batallas de las emociones.